Los motores de Fórmula 1 pueden explotar de vez en cuando, unas veces simplemente parándose generando un poco de humo y otras veces de forma bastante espectacular causando incluso fuego. Y esto último lo vimos recientemente con Carlos Sainz en Austria, pero ¿qué provoca estos fallos? Bueno, vamos a resumir los tres motivos más comunes y a explicar cómo se pueden detectar las señales que los vaticinan durante una carrera, para que así puedas tener una buena idea de lo que salió mal. ¡Vamos a ello! En primer lugar, no vamos a cubrir el tema híbrido en este vídeo, sino los detalles mecánicos sobre el motor de combustión. Y debido a que son increíblemente complejos, probablemente haya cientos de componentes diferentes que podrían fallar. Así que lo hemos simplificado en tres áreas principales, que son fallos en el extremo inferior, fallos en el extremo superior y fallos en el turbo. Cuando hablamos de extremo nos referimos a las partes del motor. Entonces, el extremo inferior son cosas como el cigüeñal, las bielas, los cojinetes y a veces incluso el cárter. Pensar en ello como cualquier pieza por debajo de esta línea. Luego está el extremo superior, y eso es lo que está por encima de esa línea. Pistones, válvulas, juntas y la propia cabeza del motor o culata. Y por último está el turbo, que ya sabemos lo que es. Pero lo más interesante de esto es que todos muestran diferentes señales cuando fallan y a menudo se puede tener una buena idea de qué se trata tan solo escuchando el fallo o incluso mirando el humo que sale de la parte trasera del motor. Ahora, antes de entrar en los tres fallos principales, debemos mencionar qué los causa, porque muchas veces son las mismas cosas, solo que una va antes que la otra. Normalmente los fallos vienen por sobrecalentamiento, vibraciones, problemas de lubricación, carga excesiva, entre otras cosas. Y como los motores de Fórmula 1 van tan apretados, si las cosas comienzan a desviarse de ese delicado equilibrio, algo sale mal. Vuestros coches de calle, en cambio, están ajustados para brindar fiabilidad, por lo que si se sobrecalientan de vez en cuando o se quedan un poco bajos de aceite, no suele pasar nada. Pero los motores de Fórmula 1 no están diseñados para situaciones como esa. Se trata sencillamente de ofrecer la máxima potencia posible en las 8 carreras para las que están hechos. Así que tenemos a Scalps para revisar con nosotros cada uno de esos tipos de fallo. Y es que él es la persona adecuada para cosas como esta. Ha estado en el paddock de Fórmula 1 durante más de 20 años, así que habrá visto más fallos de motor que todos nosotros juntos. Scalps nos empieza hablando del extremo inferior y dice: ese fue probablemente el fallo más grande y quizás también el más raro de los fallos en el extremo inferior del motor. Y podemos identificar ese área como la mitad inferior del motor, que consiste en los cárters. Por lo tanto, tiene el cigüeñal girando sobre sus cojinetes. Luego tienes las bielas dando vueltas sobre sus cojinetes y cuando algo falla aquí, tiende a ser un fallo catastrófico bastante grande. Por lo general, lo que falla suele ser algo en el cigüeñal o en los cojinetes del propio cigüeñal. Todo quiere detenerse y quiere separarse lateralmente del cárter, a veces en realidad verticalmente hacia abajo. Este ha sido el caso en el pasado, donde se ha visto salir alguna pieza del motor por debajo del suelo del monoplaza, dejando una buena marca en la pista. Podemos reconocer esto y es bastante diferente de lo que veis desde casa en la televisión. Los fallos del extremo inferior no crean muchas columnas de humo blanco en la parte trasera del motor. Lo que suele ser eso es mucho aceite y fuego, una especie de humo sucio que sale muy bajo en la parte posterior por las salidas de refrigeración. Y eso puede convertirse rápidamente en un incendio. Normalmente son fallos bastante rápidos y bastante catastróficos, a menudo causados por cigüeñales, bielas y cojinetes. Normalmente se pueden detectar por el abundante humo sucio saliendo por la parte baja del coche. Bien, pasemos a los fallos del extremo superior. Estos pueden ser bastante diferentes. Este área incluye cosas como los pistones, las válvulas, el sistema de retorno de las válvulas, que los motores de Fórmula 1 no es un muelle sino un sistema neumático, así como el árbol de levas en sí. También incluye la interfaz entre la culata y el bloque de cilindros, que en un coche de calle incluye la junta de culata. Pero debido a que los componentes de Fórmula 1 están mecanizados con tanta precisión, a menudo solo usan una junta tórica. Scalps nos habla ahora del extremo superior y dice: cuando falla este área puede deberse a una multitud de razones. Podría ser que el pistón haya subido e impactado algo, ya que el engranaje de sincronización haya fallado y no esté en la posición correcta, y entonces las válvulas chocan con los pistones. Puede ser el sistema de retorno de la válvula neumática, recordando que los coches antiguos no usan muelles de válvula, sino que usan un pequeño cilindro neumático para que la válvula regrese a su posición cerrada. Cualquiera de estos fallos, como una pérdida de gas en el sistema neumático, por ejemplo, resulta en un fallo catastrófico inmediato en el extremo superior del motor, escupiendo una nube blanca de aceite quemado y entrando en modo de fallo. Se trata de una gran columna de humo que sale por la parte trasera del coche. Son nubes blancas ondulantes del escape, pero no tienen por qué venir puramente del escape. De hecho, puede salirse de la culata y salir
salir por la parte trasera de la cubierta del motor. Así que cuando ves ese fallo, suele ser el agua que sale con el resto de aceite y trocitos del motor, seguidos de una pérdida inmediata de toda la potencia y la parada definitiva del motor. Así que podemos identificar esta terrible avería o fallo con grandes columnas de humo blanco, ya sea desde el escape o desde la parte superior del motor. Luego, finalmente, están los fallos del turbo. Y si eres un ingeniero de Ferrari, es posible que quieras escuchar, porque hay un equilibrio increíblemente fino con estas cosas. Scarps nos comenta respecto al turbo. Y si piensas en las tensiones a las que están sometidos, tienen los dos impulsores girando a 1250 revoluciones. Sé que otros turbocompresores pueden ir más rápido, pero ya es una cantidad significativa de fuerza para esas piezas girando, y para poder hacer eso necesitan tener una lubricación perfecta, así como los cojinetes perfectos para que todo funcione bien. Y si algo falla aquí, entonces tiene un modo de fallo ligeramente diferente al que hemos visto con el extremo inferior o el extremo superior del motor, porque un turbocompresor puede fallar muy lentamente o puede fallar de manera repentina y fulminante, y es bastante interesante ver desde fuera cómo sucede todo esto. Entonces, cuando el turbo falla, como digo, tiende a ser algo en la lubricación y los cojinetes. El turbo quiere detenerse, quiere traquetear, y eso significa que los impulsores están impactando las carcasas. Las piezas comienzan a romperse, salen volando de las carcasas, y por lo general esto significa que hay una gran pérdida de aceite casi de inmediato, entrando en este gran fallo catastrófico. Así que, a través del ventilador, desde el exterior, hay un par de cosas que pueden escucharse a bordo. En realidad se escucha el ruido blanco del turbo. Ese silbido cae repentinamente, normalmente relevado por algún chirrido. Luego, desde casa, viéndolo por la televisión, comenzarán a ver las bocanadas reveladoras de humo azul que sale por la cola del tubo de escape. Y en este caso no son enormes columnas de humo, no es como el fallo del extremo superior. Aquí normalmente salen algunas bocanadas y luego, y así, una bocanada más constante a medida que el motor se detiene. Pero lo principal es que los fallos del turbo muchas veces se deben a falta de lubricación, lo que a menudo significa que hay aceite alrededor del escape caliente, por lo que, como en el caso de Sainz, también puede provocarse un incendio. Pero no son tan peligrosos como los incendios de combustible, ya que el aceite tiende a quemarse más lentamente, por lo que siempre que el piloto pueda salir del coche en un tiempo razonable, normalmente no pasa nada grave, pero sigue habiendo bastante peligro. Puede detectarse con humo blanco del escape o también con fallos audibles, ya que a menudo puede escucharse el traqueteo y la parada del turbo, y a veces también, como en este caso, con incendios en la parte superior de la cubierta del motor. El fallo a menudo suele ser más lento, lo que significa que el coche se va deteniendo. Estos son los tres fallos principales, pero si nos fijamos en los fallos que han ocurrido este año, los únicos fallos reales han sido en la parte trasera de un Ferrari, ya que los problemas de Red Bull estaban relacionados con el combustible, no eran fallos del motor en sí. Scarps concluye: y en mi opinión, ambos fueron fallos del turbo, particularmente en el caso de Charlotte. Aquí tenemos todas las pruebas. Tenemos el ruido revelador del turbo que se desacelera, luego rechina y se detiene, seguido por el humo que sale de la parte trasera del coche. Y es un fallo muy lento porque obviamente el motor sigue funcionando, pero simplemente no está siendo presurizado por el turbocompresor. Y luego podemos echar un vistazo al caso de Carlos en Austria, sutilmente diferente de lo que vimos por primera vez. Una vez más, una especie de fallo lento de pérdida de potencia del motor en lugar de un corte inmediato. Si os fijáis bien, la carrocería solo estaba rota justo detrás del turbocompresor, bastante arriba. Puede verse el tubo de escape saliendo. La parte trasera del turbocompresor estaba de una sola pieza, por lo que no había volado en pedazos. Y nuevamente, eso nos da la evidencia de que es puramente un fallo del turbo. Gracias a Scarps por traernos una vez más su buen análisis. Podéis seguirlo en Twitter, he puesto un enlace en la descripción. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.